áreas that needed to be occupied que necesitaban ser ocupadas by Israel. por Israel. It was up to the individual tribes Dependía de cada tribu individual to finish the job. para terminar el trabajo. But God did say, Pero Dios dijo, I will be with you. yo estaré contigo. We will do this together. Haremos esto juntos. Now, as you read through the book of Judges, Ahora, mientras lees a través del libro de Jueces, you're going to start to see a pattern. verás un patrón. The people rebel against God. Las personas, el pueblo se rebela contra Dios God brings judgment. y Dios trae juicio. The people cry out to God. El pueblo clama al Señor, God raises up a deliverer, entonces Dios entrega un liberador, that is a judge, que es un juez, and the people repent y el pueblo arrepiente. and turn back to God. Y luego se vuelven hacia Dios. And the cycle starts over again. Y comienza el ciclo nuevamente. Well, in one of those cycles, Entonces, durante uno de esos ciclos, God raises up a man Dios levantó a un hombre by the name of Gideon. que se llamaba Gedeón. And we're going to look at Judges chapter 8. Veremos a Jueces capítulo 8, When God found Gideon, cuando Dios encontró a Gedeón, he was in a cave él estaba en una cueva, threshing wheat. estaba sacando trigo. He called out to him Él llamó a él and said, y le dijo, Mighty man of valor, hombre fuerte de valor, man of courage, hombre de valor, fearless, hombre sin temor, bold, hombre fuerte, lion heart. de corazón de león. God saw in Gideon Dios vio en Gedeón what he did not yet see himself. lo que aún él no veía en sí. There was a work Había un trabajo that God was going to do in this man's life, que Dios haría en la vida de este hombre. something that he had not yet experienced. Algo que aún él no había experimentado. Now, if you read the previous chapters, Ahora, si lees los capítulos anteriores, chapter 6 and 7, en capítulos 6 y 7, you'll see a Gideon verás que Gedeón, being developed un Gedeón que está siendo desarrollado into a man hacia ser a un hombre of faith. de fe. Now, I gotta warn you, Ahora, te tengo que advertir, it starts out slow. comienza un poco despacio. It's kind of like when you watch a movie Es como cuando ves una película and it starts out real slow y empieza un poco and you're despacio about to switch the channel y estás a punto de cambiar el canal and then the action y begins. luego comienza la acción. Well, that's Gideon. Entonces, ese es Gedeón. So keep flipping the pages. Entonces, continúa dándole vuelta a esas The páginas. story gets good. La historia se pone buena. So when God called him Entonces, cuando Dios le llamó and said, y le dijo, get ready, alístate, you will deliver Israel, tú liberarás a Israel. Gideon responds, Gedeón respondió, well, I'm not sure. no estoy seguro. I don't think I'm the right guy for this job. Yo no pienso ser la persona indicada para este trabajo. I mean, I'm the least of my family. Yo soy el menor de mi familia. God begins to equip him. Dios comienza a equiparle. And the turning point Y el punto clave is when the Spirit of God es cuando el Espíritu de Dios comes upon him. viene sobre él. And that's when everything changed. Y es entonces cuando todo cambió. God sees something in Gideon Dios ve algo en Gedeón that he does not see in himself. que él no ve aún en sí mismo. God calls him Dios le llama mighty man of valor. hombre de valor. I see your potential. Yo veo tu potencial. I see what I will make you into Yo veo en lo que te convertiré after I am done growing you, después de que termine de crecerte, cultivating you, de cultivarte, forming you, de formarte, developing you. de desarrollarte. God may one day use you Dios tal vez un día te use a ti to show para mostrar just how great qué tan grande his power is. es su poder. Something happened in Gideon's life. Algo pasó en la vida de Gedeón. What was it? ¿Qué fue? It was the Spirit of God Fue el Espíritu de Dios transforming him, transformándole a él. made him something Lo hizo algo that he couldn't be
que no podía él ser apart from the Holy Spirit. apartado del Espíritu Santo. God gave Gideon Dios le dio a Gedeón what he needed. lo que él necesitaba. He needed more than men, Él necesitaba más que los hombres, more than weapons, más que las armas, more than anything else. más de que cualquier otra cosa. He needed the Holy Spirit. Él necesitaba el Espíritu Santo. We need more of God's Spirit in our lives Nosotros también necesitamos más de Dios en nuestras vidas, to work in us, para trabajar dentro de to nosotros, work through us, para trabajar a través de nosotros and to work around us. y para trabajar alrededor de nosotros. So now Gideon Entonces ahora Gedeón is going to find out va a averiguar what it means to be a leader lo que significa ser un líder and what comes y qué viene in becoming a leader. en convertirse en un líder. So starting Judges chapter 8, Capítulo 8 de Jueces, verse 1, versículo 1. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Now the men of Ephraim said to him, "Why have you done this to us by not calling us when you went to fight with the Midianites?" And they reprimanded him sharply. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. So he said to them, "What have I done now in comparison with you? Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Abiezr?" A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparando con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? God has delivered into your hands the prince of Midian, Oreb, and Zeb. And what was I able to do in comparison with you? Then their anger toward him subsided when he said that. Dios ha entregado a vuestras manos a Oreb y a Saeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. So the first thing Gideon experiences Entonces lo primero que experimenta Gedeón as a leader como un líder is confrontation. es la confrontación. In the previous chapter, En los capítulos anteriores, Gideon had called Ephraim Gedeón había llamado a Efraín to help him out. para ayudarle. But now he comes back with this great victory. Pero ahora él regresa con esta gran victoria. And Ephraim doesn't know Y Efraín aún no sabe that God que Dios had told Gideon había dicho a to Gedeón get rid of all these other guys. de deshacerse de todos estos otros hombres. Gideon did exactly Gedeón hizo exactamente what God told him to do. lo que Dios le había dicho hacer. Now he was willing to take 30,000 men with him, Ahora, él estaba dispuesto a llevar consigo 30,000 hombres, but God said, pero Dios dijo: "No, get rid of them." no, deshazte de ellos. He could have justified himself Él pudo haberse justificado a sí mismo and said, y decir: "Hey, why are you getting on my case? ¿por qué estás ocupándote de mí? I didn't ask for this job." Yo no pedí este trabajo. No matter what area of leadership you lead in, Sin importar en la parte de liderazgo donde tú estás, there will always be confrontation. siempre habrá confrontación. Now, notice Gideon's response. Ahora, notemos la respuesta de Gedeón. He turns away with a soft answer. Él responde con una respuesta suave. A soft answer turns away wrath. En la respuesta suave apaga la ira. He turns it around. Él lo voltea. What you guys did was more impressive. Lo que ustedes hicieron fue más impresionante. He finds a way to make peace. Él encuentra la manera de hacer paz. In confrontation, En la confrontación, there's always this tendency siempre hay esta tendencia to assert one's pride. de poner el orgullo de cada quien. Do you know what I've been through? ¿Sabes tú lo que yo he estado pasando? Do you know what it took for me to get here? ¿Sabes lo que tomó para que yo llegase aquí? But Gideon submits Pero Gedeón se somete in order to have the peace. para poder tener la paz.
A servant of the Lord Un siervo del Señor must not quarrel, no debe de pelear, but must be kind to everyone. sino que debe de ser Bondadoso? bondadoso, gracias, con todos. Be able to teach Debe poder enseñar and be patient y ser paciente with difficult people. con personas difíciles. 2 Timothy chapter 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. We are all God's creatures. Nosotros somos todos criaturas de Dios. It's just some are easier to love than others. Es que unos son más fáciles de amar que otros. It's the others that need us most. Son los otros quienes nos necesitan más. There is no limit No hay ningún límite what one can accomplish de lo que alguien puede alcanzar if one doesn't care si a alguien no le importa who gets the credit. quién recibe el crédito. Verse 4. Versículo 4. When Gideon came to the Jordan, he and the 300 men who were with him crossed over, exhausted but still in pursuit. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. The next thing Gideon Lo experiences siguiente que experimentó Gedeón as a leader como un líder is exhaustion. es el cansancio. He's exhausted, Él está totalmente cansado, but still in pursuit. pero aún persiguiendo. He was still going Él aún iba because the victory porque la victoria had now been fully secured. no había sido completamente asegurada. And to give up now Y para vencerse ahora would be a mistake. sería un error. What makes a leader ¿Qué es lo que hace un líder or a person successful o una persona exitosa? is that even though they are exhausted, Es que aunque ellos estén exhaustos, even though they have fear, because everyone experiences fear, aunque ellos tengan temor, porque todos experimentamos el temor, even though they have failed, aunque hayan fracasado, they keep going ellos continúan hacia adelante because of the vision por la visión and the passion y la pasión to see para ver what is yet invisible lo que aún es invisible come to pass. para que pase llegue a pasar. So even though they're tired, Aunque ellos estén cansados, they keep going. ellos continúan. They don't stop. Ellos no se paran. They don't quit. Ellos no se paran. And after you have suffered a little while, Y después que has sufrido por un momento, the God of all grace, el Dios de toda gracia, who has called you to his eternal glory in Christ, quien te ha hablado a su eterna gloria en Cristo, will himself restore, Él mismo restaurará, confirm, confrontará, strengthen, te